Para iniciar esta producción se realizó una recopilación bibliográfica para identificar las principales características sonoras, musicales y antropológicas de la puya, la cumbia tradicional colombiana, el bullerengue y el metal progresivo. Partiendo de esta investigación y del conocimiento previo sobre las músicas, se extraen las bases rítmicas y los roles principales de la instrumentación del formato de gaitas y tambores en la puya, la cumbia colombiana y el bullerengue, así como las características estéticas que se asocian al metal progresivo. Igualmente, se analizan posibles referentes musicales, entre los cuales destacan los primeros álbumes de Cabas, el trabajo de Curupira y algunas canciones de Tool, que incluyen elementos de percusión con el metal progresivo. Como referente para el concepto sonoro, se tendrá en cuenta el álbum Contacto, de 2003, de Cabas, y el álbum Hail to the King, de Avenged Sevenfold, añadiendo un toque propio a la mezcla. Luego de haber investigado sobre los géneros, los recursos estilísticos y el contexto de las músicas del Caribe, se realizó una visita a San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, para comprender aspectos antropológicos alrededor de las músicas tradicionales del Caribe colombiano y los procesos de fusión desde la perspectiva de quienes son actores fundamentales en estos procesos. Se realizaron 3 entrevistas al respecto. Una a la cantante y líder de las Sonoras Ambulancias, Emilia Reyes Salgado. Otra a Stevenson Padilla Valdés, intérprete y director de Los Hijos de Bencos. Y otra a David Lara, comunicador, amante de las músicas tradicionales y docente de la Universidad de Cartagena. Fuera de las entrevistas, el tiempo con la comunidad y el abrirse a compartir sobre su historia y creencias llevó a la creación del concepto para el EP. Sería una representación de cada uno de los mundos en los que cree la comunidad palenquera, y la representación del caos que origina estos mundos. El primero siendo el mundo de los vivos, el segundo siendo el mundo de los muertos, y el tercero siendo el mundo del Moan, un mundo que existe al otro lado de los cuerpos de agua. A partir de esa información se realiza una propuesta de composición musical que integra las características sonoras de la puya, bullerengue y la cumbia colombiana con el metal progresivo. Se toma como principal referente para esta creación a Totola Momposina, Cabas, Tool y Ginger. Con los referentes y la información conseguida hasta el momento, se decide la instrumentación del EP, siendo esto un conjunto tradicional de gaitas y tambores y un conjunto de metal tradicional. Para la etapa de composición y el diseño de las maquetas, se trabaja en Ableton Live, por las facilidades que tiene en el proceso de creación, gracias a la forma en que permite trabajar con MIDI, samplers y la posibilidad de combinar ideas de cada instrumento usando la ventana de arreglos. Para el proceso de creación de las maquetas, se trabaja la percusión usando samples grabados previamente en los estudios de la universidad. Para tener congruencia con el concepto y con el fin de que la música se sienta más orgánica, se decide grabar la percusión folclórica definitiva en bloque. Esto también porque esta es la forma en la que estos instrumentos son interpretados tradicionalmente. Sin miedo ni esperanza fue el primer tema compuesto para el EP. Es creado a partir de un riff de la introducción de las guitarras, afinadas en drop re. Luego se trabajan las estrofas a partir del ritmo de puya, construyendo una línea melódica para el bajo que da la posibilidad de usar intercambio modal, especialmente con el frigio y el frigio dominante. Luego se construye la armonía del coro, buscando crear un contraste con la introducción y permitiendo más protagonismo de la percusión. Después de esto, se define la estructura de la canción acomodando las partes. Una vez se decidió la estructura, por el carácter melancólico y nostálgico, se decidió usar esta canción para representar el mundo de la muerte. Después de terminar la maqueta, se graba una guía de batería, propuesta por uno de los músicos. El siguiente tema compuesto fue Caos, que nace a partir de la melodía de la gaita hembra, teniendo en cuenta su afinación aproximada en si menor. Desde la creación de la melodía, se decide no afinar rigurosamente la gaita, buscando conservar el sonido tradicional que tiene, teniendo en cuenta que se busca que los temas sean lo más orgánicos posibles. Se comienza a organizar la maqueta sobre una base de cumbia, de nuevo usando los samples.
Esta canción tiene influencias predominantes del jazz, basado en la línea de bajo de Caravan de Wes Montgomery, y construyendo una armonía modal sobre esta melodía. La siguiente parte de la canción está compuesta a partir de una secuencia armónica que se utiliza mucho en el folclore colombiano. Esta fue específicamente basada en el tratamiento que le dan a la secuencia armónica en Yo me llamo cumbia de Tutola Momposina. Caos es la representación del caos, que en muchas creencias y teorías se ubica anterior a la creación del universo. Eso quiere decir que esta canción va a servir como una introducción del EP, mostrando varios elementos de la fusión que se irán incorporando en el resto de la producción. Intentando darle más peso al concepto de caos, la forma del tema está pensada en la interpretación que suelen tener los estándares de jazz, donde hay una constante interacción entre los instrumentos y donde prima la improvisación. En este sentido, se hace una guía en un formato de estándar de jazz, que será la guía de grabación para que todos los músicos tengan mayor libertad dentro de la interpretación, teniendo en cuenta las interpretaciones que ya han sido grabadas previamente. La siguiente canción trabajada fue Vacío, que representa la vida, un momento de ella, creada a partir del riff de guitarra basado en el ritmo de bullerengue sentado. Después de escribir el riff, se compone el primer fragmento de la letra, intentando resaltar elementos melódicos comunes en el bullerengue, donde predomina la síncopa, la anacruza y la interacción con otras voces. Luego se compone el precoro y el coro, desde la guitarra, pensando desde un metal progresivo más bien tranquilo. Las voces de los coros se crearon simultáneamente con la escritura de la letra. Después, por la disponibilidad de recursos del momento, la línea del bajo es grabada usando un octavador y se termina de dar forma a la maqueta usando loops de batería programados desde Ableton Live en la ventana de arreglos, usando los samples que vienen incluidos con el DAW. El último tema compuesto fue Azul, que quiere decir azul en palenquero. Este tema es la representación del mundo del Moan, el mundo al otro lado del agua. Este tema también nace a partir de riffs de guitarra, en este caso de una guitarra afinada en drop La, integrando elementos del power metal, incluyendo cifras de compás irregulares, como 7 octavos. Después se usan loops de puya en las partes de 4 cuartos, y en las partes de 7 octavos, de momento se dejan sin percusión, ya que supone un reto bastante complejo adaptar el conjunto de percusión a estas cifras de compás. Esto con el fin de que una vez se haya establecido el equipo de trabajo, se construya en conjunto esta adaptación, aprovechando su experiencia y sus destrezas. Con estas partes se crea la estructura de la maqueta, que en primera instancia se volvía muy predecible. Por esa razón se decide agregar un breakdown que sirva como un puente. Después de que la maqueta estuvo estructurada, se compone la letra, con ayuda de Valentina Tovar, partiendo de algunas ideas melódicas y del concepto. Luego se añaden los loops de batería y se crea una línea de bajo en conjunto con quien sería el bajista del resto de la producción. Una vez las maquetas lograron representar la intención de cada tema, se realizan los lead sheets y se usan para el registro de derechos de autor. Partiendo de los lead sheets y de los elementos que están en la maqueta, se comienza a trabajar en el score de los arreglos. Las partituras de los arreglos son simplemente una guía, siempre dando la libertad al músico de desarrollar su creatividad, integrando las distintas propuestas con las ideas originales del arreglo y las maquetas. Se definió un equipo de trabajo con personas que han tenido experiencia con uno o con ambos géneros que harán parte de la fusión, y se prepara un presupuesto para la producción. Se hace un cronograma de grabación después de haber compartido las maquetas y las partituras con cada músico, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los músicos como de los estudios de la universidad. Desde que se decide el equipo de trabajo y ellos aceptan participar en el proyecto, se tiene un constante contacto con ellos para integrar sus ideas al arreglo y hacer cualquier aclaración necesaria. Se prepara un documento de release especificando los usos que cada participante va a poder darle a las canciones del EP. El cronograma de grabación se estructura partiendo de la batería con el fin de que el resto de los instrumentos trabajen sobre la grabación final de la misma. Después se grabarían los bajos, para que los instrumentos armónicos también tengan una base sólida sobre la cual grabar. Como se planeó desde el concepto, se programa la grabación de la percusión teniendo en cuenta que será grabada en bloque. Después de agendar los estudios de la universidad, teniendo en cuenta el cronograma de grabación y de haber hecho una revisión de las partes de cada músico con cada uno de ellos,
Llegamos al proceso de producción.